culminar esto, ¿no? Es bastante sencillo lo que nos compete hacer. Ya, entonces vamos nosotros a culminar esto. Parece que ya estaba corrido el programa, yo ya tengo, a ver, veámosle acá. Por el Sysman X voy a aplicar, a ver, por el modo. Listo, bueno, ¿qué es lo que acabo de hacer? En primer lugar, en esta pantalla que está en 3D, yo les coloqué un periodo de uno, o sea, les coloqué el análisis modal, ¿no? Por los modos de vibración. Me indica a mí LTAPS un periodo de vibración de 1.026 segundos, ¿ya? Si nosotros regresamos a nuestro espectro, bueno, a nuestro cálculo, ¿no? Nosotros habíamos determinado un periodo de vibración de 0.44 de acuerdo a lo que nos da la norma. Y en esta parte se van a preguntar, o sea, ¿por qué me sale, bueno, se dice, ¿no? Más alto en el ETAPS, sin embargo no es más alto, es el periodo real, ¿no? Porque como yo les dije, una de las limitaciones de este método estático es que no se consideran las rigideces como aporte a la resistencia de la estructura. Sin embargo, el ETAPS a nosotros nos calcula este periodo de ya con las rigideces de los elementos, las secciones, las inercias agrietadas, ¿qué más le colocamos? El acero en las columnas, con todo eso. Eso le hace el ETAPS, ¿no? Entonces, el periodo de vibración real de la estructura yo lo voy a sacar del ETAPS, ¿sí? Con este yo voy a trabajar. Claro que luego en los otros análisis se va corrigiendo porque yo debo ir mejorando la estructura, porque aún en esta estructura me falta colocar nudos rígidos, me falta cambiarle a una losa normal porque estaba como membrana, ¿no? Para el análisis estático yo le trabajo como membrana. Listo, entonces este periodo de vibración es el real de la estructura que luego en los análisis posteriores lo debo ir modificando, ¿ya? Listo, pero ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Qué necesitamos determinar? Evaluar, a ver, les abro la pizarrita. Nosotros necesitamos evaluar entonces nuestro espectro de respuesta, nuestro cortante basal. Ya, espérenme, les abro la pantalla. Lo que yo les había propuesto es que vamos a hacer el primero de los análisis del cortante basal estático y compararlo, el que nosotros calculamos, con el cortante que nos da el programa, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer. Es decir, yo necesito en el Excel colocar los siguientes valores de acá. Entonces hemos determinado el coeficiente K. Yo voy aquí a colocar la carga sísmica reactiva, ¿sí? Que viene a ser el peso del edificio, ¿no? Voy a determinar entonces el cortante basal mínimo. Y ustedes saben que es igual a este coeficiente que nosotros acabamos de encontrar por la carga sísmica reactiva, ¿no? Y luego vamos a determinar el B, el cortante dinámico que nos da el programa. Sí, el cortante que nos da el programa, viene a ser ingresado. Y al final nosotros tenemos que comparar este B mínimo con el B del programa, ¿no? Entonces me voy a encontrar eso en el ETAPS. ¿Ya? Me voy a Display, Show Tables, en Análisis, Resultados, Resultados de la estructura y en esta... ¿Sí? Disculpe, ¿Insa podría grabar la clase, por favor? Ya les grabo. Bueno, sin embargo, como ustedes ya no... Entonces, nuevamente me voy a Display, Show Tables, Análisis, Resultados de la estructura y Story Force, ¿ya? Fuerzas de piso, ¿no? Entonces, ok. Voy a hacer un poquito más amplio, ¿ya? Listo. Como habíamos dicho que la carga sísmica reactiva solamente está en función de la carga muerta, le doy clic derecho en este de acá, ¿no? Load, carga, caso o combo, y vamos a seleccionar solo por la muerta, ¿ya? Entonces ahí nos da esto. Y me dice, ¿quiere en la parte de arriba o en la parte inferior? Nosotros estamos buscando en la parte inferior, ¿no? En el bottom, ¿ya? Y me da aquí el peso del edificio, ¿no? En el piso 1, porque sabemos que ese es el mayor, piso 1, y luego va disminuyendo esta carga sísmica reactiva. Entonces ya me da el programa 782.43. Y me voy a colocar allá, 782.43. ¿A qué se refiere con eso de bottom y top? Ya, porque déjenme ver si ya va. Es que nosotros tenemos nuestra estructura, ¿no? A ver.
Ya les dibujo, espérenme un segundo. Ya, ahí sí. Nosotros tenemos la estructura, la que acabamos de hacer, ¿no? Con 4 pisos, me parece. Ya, tenemos entonces ahí 4 pisos. Y a mí me da el cortante aquí. Me dice, por el piso 1. ¿Cuál es el piso 1? Este se vendría a ser, ¿no? Piso 1. Entonces me dice, ¿quiere aquí o en esta parte? Entonces yo estoy encontrando el cortante basal aplicado aquí. Sí, por eso es en la parte de abajo. Por eso le cojo solo en la parte de abajo. Y ahí en todos los pisos me da, entonces, ¿quiere este de acá o quiere este de acá? Entonces yo voy a seleccionar el de abajo, el piso de abajo, ¿no? Por eso es ahí. Ya. Entonces me parece que ya le copiamos. Sí, 782. Ah, no, pero este es acá, perdón. 782. Póngamele 782, ¿no? Y me da que mi cortante basal, el que calculé en base a la NEC, ya, en base a la NEC me dice 172.39 toneladas, ya, este es mi cortante. El que me da el programa, porque hace análisis dinámico de estructuras, me dice que debe ser mayor a este de acá. Entonces vamos a buscar si es mayor o no, ¿ya? Y entonces el cortante basal se produce por los sismos. Y en vez de carga muerta yo voy a seleccionar sismo en X o sismo en Y, porque a la final me da lo mismo, ¿no? En X me dice 185.04. Y este tengo que comparar, ¿no? Y tengo 185.04 toneladas. ¿Listo? Y podemos ver nosotros que nos salió mayor, ¿sí? Déjenme ver, me descargo la NEC para indicarles algo más. A ver, esperen. Aquí está. Y ahí está, espérenme. Listo. Primero nosotros acabamos de comparar. En nuestro caso salió bien. Uno de los factores por los que salió bien este análisis a primera, ¿no? En la primera fue por el predimensionamiento que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces esa hojita de Excel que yo les acabo de hacer es muy útil para que ustedes trabajen. Y si ustedes hacen un predimensionamiento adecuado con todo lo que vimos, diseño adecuado de los elementos estructurales, desde aquí los cálculos los análisis les empiezan a fluir, ¿no? Este es el primero de los análisis que se debe hacer y como ustedes ven, salió preciso, pero por el predimensionamiento adecuado entonces que nosotros también realizamos. Porque si nosotros nos empezamos a inventar y entramos de una al TAPS, les aseguro que no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar. Listo, les quería mostrar aquí déjenme buscar, hay un punto que se llama ajuste. Ya, aquí está. Ajuste del corte basal de los resultados obtenidos por el análisis dinámico, ¿no? Entonces yo tengo en el 6.2.2. ¿Y qué me dice? El valor del cortante dinámico total en la base obtenido por cualquier método no debe ser menor al 80% del estático en estructuras regulares y menor al 85% en estructuras irregulares, ¿sí? Ahí me dice que yo puedo corregir. ¿Y cómo corrijo? Me voy entonces al Excel. Ya, esto en el caso. Hay situaciones, digamos que nuestro predimensionamiento, por ser predimensionamiento mismo, a mí me faltaba que 5 centímetros aumentarle en una viga o 5 centímetros en las columnas, ¿no? Por algo es un predimensionamiento. Si de pronto por ahí yo no le puse ese, ¿ya? Entonces ahí yo tendría un error, ¿no? Pongamos que aquí me sale 170, pero no sería mucho, ¿no? 170 me sale el B del programa y entonces ya es menor a mi cortante mínimo. ¿Sí? Pero eso digamos que con el predimensionamiento por ahí algo me falló, ¿no? Entonces, yo ahorita voy a poner aquí un tipo de control, ¿no? Yo le voy a poner tipo aquí y voy a hacer lo que me dice la norma, ¿ya? Y me voy a datos, insertar datos. Aquí voy a colocar lista y voy a colocar regular y regular. Listo, regular e irregular, ¿no? Y este es un dato que yo voy a ingresar. Entonces, creo que es este de acá. Ya me parece, listo. Entonces, primero que nada, ¿cómo sé yo si mi estructura es regular o irregular? Porque, bueno, primero veo los planos arquitectónicos, ¿no? Pero nosotros ya hicimos todo eso. Aquí yo tengo FIPE 09 y FIE 1. Entonces, al FIPE
me está diciendo ya que tiene alguna irregularidad por ahí, entonces yo le voy a poner irregular, ¿no? Entonces tengo irregular. ¿Qué me dice? Me dice que si yo tengo estructuras irregulares, yo puedo bajar a este cortante basal por 0.80, o sea, multiplicarle por el 85%, ¿no? Entonces eso voy a hacer. Y voy a colocar un condicional que me dice sí. Y yo digo, sí, este cuadro de aquí es igual, en primer lugar, a regular. Regular, ¿ya? Entonces, yo digo que multiplique este coeficiente por la carga sísmica reactiva, ¿sí? Ya, en este caso y por, como habíamos dicho, 0.8085. 0.8, creo que me decía la norma, déjenme ver. Por el 80%, ¿no? Por 0.8. Y caso contrario, entonces, si es irregular, me dice que multiplique por 0.85, ¿no? Del coeficiente por la carga sísmica reactiva, ¿ya? Entonces, hago ese ajuste del cortante basal. Ah, no, aquí está mal. Ya, ahí estoy bien. ¿Listo? Y aún así tengo 146.53, ¿no? Entonces, yo estoy cumpliendo que el cortante basal dinámico es mayor al estático. Y este es el primer chequeo y trabajamos bien. Todo eso gracias al predimensionamiento adecuado de nuestras estructuras. Entonces, una parte también, la norma me dice que una vez hecho esto, yo encuentro la deriva elástica de la estructura, ¿no? La deriva elástica. Y voy a hablar entonces de la deriva elástica, que yo voy a sacarla aquí del programa también, ¿no? Entonces voy a determinar la deriva y le voy a cerrar esto de acá. Ya. Me voy a display, story response plots. Ya. No sé si le podemos ampliar. Listo. Y voy a seleccionar entonces la deriva. Me dice a mí, derivas, ¿no? La máxima deriva de piso. Yo necesito la máxima deriva y necesito por sismo. Por el sismo, porque el sismo produce deriva, ¿no? Entonces tengo aquí la deriva de piso. Los pisos más afectados, y bueno, eso lo vamos a comprobar en el segundo parcial, cuando hagamos nosotros un análisis de este tipo, son los del medio. Esos son los pisos más afectados en una estructura, ¿no? Y aquí podemos verla. Entonces me dice la máxima deriva de piso por el sismo X, me dice 0.01048. 0.01048, ¿ya? Si nosotros la ponemos en porcentaje, me va a salir 1.05 la deriva. Y veamos en Y debe ser igual, ¿no? Veamos en Y debe ser. No, en Y mucho más pequeña, ¿no? Entonces el sismo en X es mayor. En Y 0.0095, la más crítica, ¿no? La del sismo X. Esta es mi deriva elástica, ¿ya? ¿Y cuál es la deriva máxima permitida? La deriva máxima permitida, la norma me dice que no debe ir más allá del 2%, ¿no? Esta es la máxima permitida. Entonces yo estoy viendo que estoy controlando, ¿no? Estoy controlando de acá, estoy controlando este de acá y todo por el predimensionamiento adecuado. Entonces, si ustedes inventan, ya desde aquí ya tenemos problemas. Esta deriva, la deriva, los desplazamientos está en función del daño, ¿no? Si yo tengo más deriva, estoy hablando de mayor daño. Entonces, la deriva es directamente proporcional al daño de su estructura, ¿no? Yo aquí estoy controlando, la máxima me permite del 2%, entonces estoy bien, estoy en la mitad, estoy bien con la deriva, ¿sí? Entonces, ese es el análisis estático que nos correspondía hacer en este caso, ¿no? El análisis dinámico, el dinámico, ¿a qué corresponde, no? El dinámico, vamos a hacerle con ustedes igual rapidito. Déjenme ver el análisis dinámico, ¿ya? Yo voy acá. Listo. Entonces, para el estático nosotros aplicamos el diseño basado en fuerzas, ¿no? Pero el dinámico, entonces, a mí me dice que yo voy a someter a la estructura, a esta estructura de 4 pisos que teníamos, yo le voy a someter a esta estructura a un sismo, ¿no? ¿Cuál es ese sismo? Porque hasta el momento nosotros ingresamos solo un coeficiente que me multiplique ese coeficiente por la carga sísmica. Ahora nosotros vamos a someterle a la estructura a unas aceleraciones, ¿sí?
esta pseudoaceleración en función del periodo de vibración de la estructura. Entonces nosotros esta curvita ya la encontramos, ¿no es cierto? Encontramos, y esta es la máxima demanda que me da las normas, la máxima demanda que puede soportar la estructura. Sin embargo, ustedes saben que yo puedo diseñar esta estructura en base a una reducción, ¿no? Esta es a la que yo voy a someter a la estructura, porque si yo calcularía para la demanda total, estaría creando una superestructura, ¿no? Una estructura muy grande. Entonces, a mí me permite reducir, y vamos a reducir entonces este espectro de aceleraciones, lo vamos a reducir, y esta reducción, este factorcito de reducción, ¿no? Este factor de reducción es el que ya me da la norma, y con este nosotros vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces me voy acá, y yo voy a encontrar la aceleración dinámica, ¿no? Dinámica, la pseudoaceleración. Habíamos dicho que vamos a trabajar para un suelo D, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que coger este valor de acá. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, otra vez. Esta aceleración, este espectro. Otra vez, ¿no? A ver, ¿cómo le haría? Este espectro de acá, ¿no? Entonces, este cortante dinámico. Ahora es el cortante dinámico. Nosotros habíamos dicho que es igual a un factor de importancia por una aceleración por phi p, por phi e, y por un factor de reducción, ¿no es cierto? El estático ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer el dinámico, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar el dinámico. Déjenme ver. Y me voy a trabajar entonces con el dinámico y me dice que esto es igual al factor de importancia multiplicado por esta aceleración de acá, ¿no? Por esta aceleración de ahí, dividido para phi p por phi e y por el factor de reducción, ¿ya? Y encuentro este valor, ¿no? Por ahí está mal, porque está mal. Por phi p, el de reducción. Ajá. El de reducción, este no le he bloqueado. Esta ahí sí estamos bien. A ver. ¿Listo? Entonces tengo el de reducción. ¿Qué pasa si yo le voy a añadir? Añadámosle acá, ¿no? Deselecciono, clic derecho, seleccionar datos, voy a agregar, pongámosle esto dinámico. Valores de la serie X, donde está el periodo de vibración, ¿no? Y de la serie Y. Voy a borrar eso. Y selecciono. Listo, aceptar y aceptar, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Para esta línea que está en amarillo, para eso se diseña la estructura, ¿no? Si voy enseñando para este de arriba, va a ser muy fuerte, ¿ya? Listo, entonces, me parece que estoy hablando de derecho, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Yo yo lo puedo ingresar al programa, ¿sí? Puedo ingresar al programa o simplemente puedo buscar en el programa los valores que me da, ¿no? Veámosle de las dos maneras, veámosle este de acá. Listo. Entonces, primero estoy en la deriva. A ver. Esta de acá, ¿ya? Voy a zafar el candado. ¿Listo? Y me voy entonces a definir. Voy a definir una función, un espectro de respuesta. Y como ustedes pueden ver o ya conocen, aquí yo tengo ingresados algunos códigos y también nosotros tenemos nuestra NEC, ¿no? La norma ecuatoriana DS 2015. Entonces yo voy a ver, ¿no? Voy a abrirle y no sé si es añadir, déjenme ver. Sí, añadir. Entonces ya tengo aquí la función, ¿no? Nosotros podemos ponerle espectro, un nombre. Este está bien, el coeficiente de amortiguamiento. Y aquí vamos a ingresar nuestros valores, ¿no? A ver, nuestros valores, déjenme ver. Este habíamos dicho que es 0,4. Este coeficiente 2,48 porque era para la sierra. FA y FD me dice a mí, déjenme ver, el FA
para el suelo D, ¿no? 1,20, 1,19, 1,20 y 1,19. Entonces yo tengo 1,20, 1,19. Habíamos dicho que es un tipo de suelo D. Entonces este factor S, déjenme ver, 0,94 es ahí. FS me dice 1,28. ¿Listo? ¿Dónde está el FS? 1,28. 1,28, ¿no? El factor de importancia le habíamos dado una importancia de 1, ¿sí? Y nuestro factor de reducción habíamos dicho que es 6. ¿Dónde está? Que es 6, ¿no? Sin embargo, aquí ustedes pueden ver qué es lo que le falta a este espectro de respuesta, ¿no? Aquí nosotros en ningún lado ingresamos factores de irregularidad. No pusimos ni FIPE ni FIE. Entonces, eso es lo que me falta, ¿no? Lo que le falta a este programa. Entonces, ¿dónde coloco yo este FIPE y este FIE? Voy a multiplicar por los factores que yo tengo, ¿no? Por el factor de reducción, 4,5. A ver, 0,26. Veámosle. Pero no me dio igualito. A ver, déjenme ver. Tenía que darme exactamente igual al mío. Ya, veamos dónde me falló. 1,20, 1,19, 1,28. R 1,05, 2,48. A ver. A ver, esperen. Dije, en el R le multiplico por 5, no por 6. Ah, fue por 5. 6 por 0,9 por 1, ¿no? Ya, gracias. Sale cogido directo al que me dio, ¿no? 5. Perdón, 6, ¿ya? Entonces yo tengo 0,2204 y yo tengo para comparar, ¿no? 0,22. Veamos el aumento, ya, 0,2204, ¿no? Nosotros, como les dije, lo importante es tener de dónde comparar, entender el concepto para poder comparar, porque si yo voy directo al ETABS, entonces me puede dar cualquier valor, ¿no? Entonces, aquí en esta partecita le ingreso las irregularidades. Eso le falta a esto de acá. Entonces, yo ya tengo mi espectro de respuesta y tengo con las aceleraciones que yo calculé. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner OK el espectro y voy a poner OK, ¿no? Entonces, ¿puedo yo ingresarlo, tener ese cuidado con la norma? ¿O puedo copiar de donde habíamos, o puedo copiar? No sé, bueno, veamos si lo hacemos, ¿no? Aunque ya le ingresamos aquí, ¿no? Lo importante es que le comparamos con la norma. Entonces, me voy a definir, ¿ya? Y voy a definir, veamos si es en estrictas, no, este no es. A ver, un caso modal. No. Aunque sí le saben ingresar. Pero bueno, veamos aquí, define, load cases. Vamos a añadir un nuevo caso, ¿ya? Entonces yo le voy a poner, ¿cómo le ponemos a este caso? Pongámosle dinámico, no sé, dinámico, y vamos a seleccionar, ¿no? Un espectro de respuesta, que ese es el que estamos haciendo, ¿ya? Yo voy a añadir aquí la aceleración. Entonces, esta dinámico yo voy a hacer las aceleraciones tanto en X como en Y. Entonces, en X yo estoy hablando de U1. Aquí voy a seleccionar mi espectro de respuesta y el factor de escala es el factor de la gravedad, ¿no? 9,81 o el valor que tenemos aquí. ¿Ya? Y voy a añadir este. A ver, le saben hacer dos. Yo le puedo hacer un 2, ¿no? Dinámico en X. Y estos de acá no le voy a copiar, no le voy a alterar, ¿no? Estos de acá, estos que vienen por defecto aquí del programa, si nosotros sabemos bastante de dinámica de estructuras, podemos buscar, ¿no? Aquí hay métodos para hacerlo de acuerdo a la dinámica de estructuras. Sin embargo, le voy a dejar ahí, ¿no? Entonces tengo el dinámico en X y puedo añadir otro o podía hacer una copia, ¿no? Añadir copia del caso. Dinámico en X, dinámico en Y. Listo. De ahí va, aquí cambiaría este de acá, ¿no? U2. Voy a poner OK y voy a poner OK, ¿no? Listo. ¿Qué me falta aquí? Me falta una cuestión, ¿no? Para el dinámico, para el análisis dinámico, porque no sé si en este curso me preguntaron, ¿no? Alguien me dijo, ¿por qué no le hacemos diafragma rígido? En el primer análisis, en el estático, ¿no? ¿Por qué no le hacemos un diafragma rígido? Porque en el estático yo solo estoy considerando fuerzas.
Lo que estamos haciendo ahorita es un análisis dinámico, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan en la dinámica de estructuras, yo tengo sistemas de un grado de libertad. Si yo tengo 4 pisos, ¿qué son estos sistemas de un grado de libertad, ya? Si yo tengo 4 pisos en nuestra estructura, para el análisis dinámico, ¿qué hace el programa? Me dice aquí, yo tengo una masa concentrada, aquí, una masa indeformable, y yo tengo la rigidez de los elementos, ¿sí? Entonces tengo una rigidez y tengo una masa. Y cuando viene la deformación, la fuerza aplicada, esto se va a deformar, ¿no? Bueno, está exagerado. Más o menos así, ¿no? La masa no se deforma. La masa es indeformable, ¿no? Para este análisis dinámico. Lo que sí permite la flexibilidad de la estructura son estos de acá, ¿sí? Son estas rigideces. Eso es lo que le da la flexibilidad lateral en el análisis, ¿no? Entonces, para yo tener una masa indeformable, ahí entro al ETABS y yo transformo esto en diafragmas, ¿sí? Sabe estar como con P, ¿no? Ahí transformo en diafragmas para este análisis dinámico. Porque ahí sí estoy asumiendo que la masa no se va a deformar, pero esto para el dinámico. En la realidad, entonces, una vez hecho el dinámico y yo voy a proceder a los otros análisis, ahí ya le cambio, ¿sí? Porque en la realidad se va a deformar, la losa se va a deformar, la viga se va a deformar. Y esta deformación que se generan en los elementos estructurales corresponde a los mecanismos de disipación de energía. Porque si no se deformara, entonces estoy golpeándome con algo rígido, ¿no? No se va a deformar, no se va a disipar energía. Entonces, esa deformación a mí me permite disipar energía, que significa que le voy a ir cansando al sismo para que vaya deteniéndose esa energía sísmica que ingresa a la estructura, ¿no? Entonces me voy a definir y me parece que tengo que seleccionar, veamos. Sí, ¿cómo? No sé si este es diafragma. Sí, a ver, creo que debo, a ver, voy a seleccionar, estoy en el último piso. Y ahí estoy en el primer piso. Entonces a todos debo hacerle diafragma, ¿no? ¿Qué será? Le voy a coger, a seleccionar. Ya. O podría seleccionar por propiedades, ¿no? Ya vemos qué pasa, porque me parece que estos openings yo no les debo seleccionar. Veamos, ¿no? ¿Listo? Y veamos qué pasa si me voy a definir o asignar shells y como diafragmas. No estoy seguro, no me acuerdo exactamente. Diafragmas y por defecto yo le voy a coger, ¿no? El D1, voy a aplicar y voy a aceptar, ¿ya? Creo que es eso, sí. Listo, entonces tengo los diafragmas, ¿ya? ¿Qué me hace aquí este diafragma? Automáticamente le calcula dónde está el centro de rigideces, ¿no es cierto? Entonces ahí está el centro de rigideces. Esta estructura, como no tiene tantos problemas, no sabe el predimensionamiento bien, o sea, está casi más o menos irregular, ¿no? Más o menos. Pero por ahí yo le puedo ver que el centro de masas y el de rigideces no están tan alejados. Y eso es un buen comportamiento, ¿no? Porque no va a tener tanta torsión mi estructura. Entonces, una vez hecho, asignado como diafragmas, veámosle, todos los pisos están como diafragmas. Veámosle, le voy a guardar. Voy a hacer un análisis. Voy a seleccionar. ¿Listo? Veamos qué me dice. Ya no tengo problemas, ¿no? Y ahí le voy a correr al programa. Listo. Entonces ya le he corrido al programa. Vamos a verificar entonces acá nuevamente. A ver acá, pongámonos aquí. Ya. Modal. Veamos, por el caso por el dinámico, ¿no? Veamos qué pasa. Listo, ok. A ver, primero veamos qué pasó con el periodo, ¿no? 1.026 ese no ha variado. Vamos al caso, nosotros vamos al dinámico, ¿no? Aplicar, ok. ¿Ya? Bueno, tengo la deformación y veamos si le ponemos en planta. Listo, tengo la deformación, ¿no? Aquí podemos ver, lastimosamente yo no le puedo hacer correr porque se me cuelga el programa, porque la compu está un poco mal, ¿no? Pero yo puedo ver que ya tengo un poco de torsión, ¿no?
que yo ya tengo un poco de torsión, porque les había dicho que los primeros dos de vibración deben ser translacionales, es decir, moverse en el sentido X, el siguiente en el sentido Y, y el tercero ya me permite rotación. Sin embargo, aquí, aunque yo le veo que sí es translacional, también ya me está generando torsión, ¿ya? ¿Esto qué pasa? Entonces, para estos análisis, el primero, el estático que yo hago, pasé. En el dinámico, en estructuras más grandes, ¿no? Yo les recomiendo, si ustedes tienen estructuras más de 5 pisos, porque la norma me dice, para estructuras de ocupación normal, yo puedo hacer un análisis estático, el que hicimos nosotros. Si pasa este estático, estamos bien. Pero también, imagínense que yo tengo ya estructuras de más de 5 pisos, un hotel o una casa que van a ser para arrendar departamentos, ¿no? Más de 5 pisos, yo ya empiezo a hacer otro tipo de análisis, y hago este de acá, ¿no? Este análisis dinámico, y entonces en este yo le voy reforzando, ¿no? Ahí ya le voy cambiando, le voy verificando. Entonces ahí tengo por el modal dinámico en X, no vale este, veámosle, no puedo cambiarle. En Y, veamos qué pasó. ¿Ya? En Y, entonces ahí ya tengo un poquito menos de torsión, ¿no? En X por estos de acá. A ver, espérenme. Ya, por estos de acá. ¿Qué es lo que yo necesito? Nuevamente ahora sí me voy a controlar las derivas, ¿no? Entonces me voy a Display, Story Response Plots, y voy a determinar las derivas, ¿sí? Entonces me voy a ver cómo ha variado la deriva. Más Store, ¿ya? Y ahora me voy por el dinámico. Listo, me voy por el dinámico, ¿no? En X, como pueden ver, los pisos del medio son los más afectados. Me dice 0.0059. Pero por ahí hay algo medio. Espérenme un ratito. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. ¿O no? A ver, veamos. Le voy a poner entonces la deriva elástica. 0.c. A ver, no, la elástica. Es que la elástica no la saco de acá. A ver, ¿cómo se sacaba la elástica? Deriva máxima. Y me voy a sacar la deriva elástica, ¿ya? La deriva inelástica. Esto la norma sí me da la deriva inelástica, ¿no? Y me dice a mí que esta deriva inelástica es igual a este valorcito de acá por, déjenme buscarles. Ya les busco, se me olvidó ahorita, ya les busco. Espectro. 0.75 y por R me parece. Sí, por 0.75 por ahí también. Es de este valorcito de acá, ¿no? De este por 0.75 y por el factor de reducción. ¿Ya? Listo. Listo. Ya tengo ahí, ¿sí? La deriva inelástica, entonces, como me dice, de este análisis dinámico que resulta, la deriva inelástica es igual a la elástica por 0.75 y por este factor de reducción, ¿no? Entonces, aquí le podemos ver, y si yo le pongo en porcentaje este de acá, que me dio, déjenme ver, 0.0059. Me va a salir menor, ¿no? Claro. No, es este de acá, ¿no? La deriva elástica, ¿ya? Es mayor a la deriva permitida. Y en esta partecita de acá, ¿no? Como podemos ver, cuando yo hago el análisis para estos de acá, para el diseño, para un análisis dinámico, a mí lo que me da la idea es que yo debo, a ver, déjenme ver. Listo, ¿ya? Sino que estos chequeos de acá, déjenme ver cuáles son los chequeos que yo, déjenme ver. A ver, chequeo a corte. Ya, sino que son bastantes. Hasta ahí le vamos a dejar, ¿ya? Estos otros de acá, ya, los otros chequeos que yo debería hacer para este son como bastante... Ahorita no los vamos a hacer, ¿ya? Porque tengo un montón de chequeos más que hacer, ¿no? Pero vamos a dejarle ahí. Entonces, en el dinámico nosotros estamos ya sometiendo nuestra estructura a un sismo. Como les dije, este está reducido. Y ahí nosotros podemos ver que se conservó, el periodo de vibración sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que varió es que nosotros le convertimos en diafragmas para poder determinar entonces estas para poder determinar el comportamiento, ¿no? La deriva, aquí nos sale que la masa es indeformable, ¿ya? Porque nosotros le transformamos en diafragmas, ¿no? Entonces,
eso es lo que vamos a analizar, ¿no? El primero que era el programa, el estático que me correspondía al sílabo. Entonces, eso lo vamos a trabajar. En el inelástico, en el dinámico, las derivas me salen mucho mayores, como ustedes pueden ver, y eso corresponde a mayor daño. Está sobre la deriva permitida. Entonces, hay muchos edificios, estructuras, ¿no? Que presentan este daño o sea, si yo le someto al sismo ya tengo derivas mucho mayores, entonces ahí entran los sistemas de amortiguamiento de la estructura, ¿no? Algunos sistemas de amortiguamiento, los básicos, los principales que se analizan en estructuras. Sistemas de amortiguamiento propios de una estructura son los mecanismos de disipación que tiene. Es decir, que yo tenga lo que analizamos con ustedes, ¿no? A ver si me voy al predimensionamiento. Ya. Los mecanismos de disipación propios de la estructura o de amortiguamiento son estos que nosotros vimos acá, ¿no? Separaciones máximas permitidas, la ductilidad tanto en vigas como en columnas. Esos vienen a ser mecanismos propios de disipación de la estructura, ¿no? Otros mecanismos externos que yo puedo utilizar dependiendo del tipo de estructura que estoy analizando. Y si tengo derivas muy grandes, ¿sí? Porque esta deriva que a nosotros nos salió, en realidad yo le podría dejar ahí esta deriva porque me faltan hacer otros cambios en la estructura como nudos rígidos, que se llaman los constraints o algo así, porque todavía me falta un análisis minucioso de la estructura y ahí le voy bajando estas derivas inelásticas, ¿ya? Entonces, bueno, pero eso no nos corresponde en la materia, ¿no? Entonces, esos mecanismos propios de disipación que les había dicho nosotros le vamos dando a nuestras estructuras normales, ¿ya? Listo, chicos. Creo que esta partecita de acá, ¿no? Hasta acá lo que hemos visto que es el factor de importancia, que es FIPE, que es FIE, que yo les había dicho para qué suelo es más crítico diseñar y hasta cuántos pisos es más crítico diseñar. Esas preguntas o esas cuestiones que yo les he ido dando durante este tiempo, entonces eso va añadido a la prueba el día de mañana. Entonces, con ustedes tenemos las clases del día de mañana a las 7 de la mañana. Entonces,